En un mundo donde las voces se multiplican, las ideologías se fragmentan y los valores parecen cada vez más maleables. Conviene volver la mirada hacia los pensadores que, con su sabiduría, no solo interpretaron el mundo, sino que también propusieron formas de habitarlo con mayor virtud, justicia y sentido. Entre ellos, destaca con brillo propio Aristóteles, el filósofo estagirita, cuya mente abarcó desde la lógica hasta la biología, desde la poética hasta la política. Su legado, vasto y polifacético, sigue siendo un pilar del pensamiento occidental. Y entre los múltiples conceptos que abordó con profundidad, hay uno que resuena con una fuerza especial en nuestra época, el de la aristocracia, ese ideal del gobierno de los mejores, tan olvidado como necesario. La palabra aristocracia proviene del griego antiguo, aristocratía, que se compone de aristos, el mejor, y kratos, poder o gobierno. Es decir, literalmente, el poder de los mejores. Ya esta simple etimología encierra una idea profundamente humana, que no todos están igualmente capacitados para gobernar y que el poder, si ha de ser justo, debe estar en manos de quienes han demostrado mayor virtud, sabiduría y compromiso con el bien común. En su obra La Política, Aristóteles clasifica las formas de gobierno en tres principales: la monarquía, el gobierno de uno solo, la aristocracia, el gobierno de los mejores, y la república o politeía, el gobierno de muchos en favor del bien común. A cada una le corresponde una desviación o forma corrupta, la tiranía, la oligarquía y la democracia desvirtuada, respectivamente. Lo que distingue a una forma pura de una corrompida no es cuántos gobiernan, sino cómo y para qué gobiernan. Un monarca puede ser justo si gobierna para el bien de todos, o tirano si solo busca su propio interés. Lo mismo sucede con la aristocracia: si los mejores gobiernan para el bien común, estamos ante un régimen virtuoso. Pero si una élite gobierna solo para sí, sin virtud ni justicia, entonces hablamos de una oligarquía. Para Aristóteles, la verdadera aristocracia no se basa en la riqueza, el linaje o el poder militar, sino en la excelencia moral e intelectual. Los gobernantes deben ser aquellos que han desarrollado sus capacidades al máximo, que comprenden el bien, que aman la justicia y que han cultivado el dominio de sí mismos. Este modelo tiene poco que ver con las aristocracias hereditarias que dominaron Europa durante siglos. En lugar de una casta privilegiada por nacimiento, Aristóteles proponía una élite de mérito, una clase dirigente seleccionada por sus virtudes y su sabiduría. Este ideal se apoya en su concepción más amplia del ser humano como animal político. El hombre, decía Aristóteles, solo puede alcanzar su plenitud en comunidad. Y esa comunidad debe organizarse de manera tal que permita a sus miembros desarrollarse en virtud. Por eso, el gobierno de los mejores no es un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar la justicia, la educación, la libertad y el florecimiento de todos los ciudadanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de aristocracia fue degenerando. En lugar de designar a los mejores por virtud, comenzó a referirse a los más poderosos por herencia o riqueza. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, la aristocracia se transformó en sinónimo de nobleza hereditaria, una clase que acumulaba privilegios sin necesariamente haber demostrado virtud alguna. En Francia, España, Inglaterra o el Sacro Imperio, la aristocracia estaba conformada por títulos como condes, duques, marqueses o barones, cuya autoridad descansaba en documentos, linajes y tradiciones más que en méritos reales. A menudo, estas clases gobernantes estaban desconectadas del pueblo, protegidas por sus fortunas y centradas en mantener sus propios intereses. Esta degeneración no pasó desapercibida para pensadores posteriores, como Montesquieu o Rousseau, quienes criticaron duramente la desigualdad de esos sistemas. Algo similar ocurrió en otras civilizaciones: en Japón, los daimi y los kazoku; en la India, las castas de los kshatriyas; en el Imperio Otomano, los amira. En todos estos casos, la idea original del gobierno de los mejores se transformó en una clase cerrada y autorreferencial. De hecho, el uso moderno de aristocracia arrastra aún esa ambigüedad, alude tanto a excelencia como a privilegio. Esta confusión histórica es uno de los grandes obstáculos para recuperar el valor genuino del concepto aristotélico. Para Aristóteles, la ciudad, la polis, no existe solo para garantizar la supervivencia, sino para permitir la vida buena, eudaimonía. En este marco, el gobernante no debe ser un mero gestor o estratega, sino un modelo moral.
El aristócrata verdadero es, ante todo, un ciudadano ejemplar. No se define por el lujo ni la ostentación, sino por su capacidad de deliberar bien sobre los asuntos comunes, por su justicia, su templanza y su amor al saber. La virtud, en este sentido, es la piedra angular de su pensamiento político. Aristóteles consideraba que todo régimen debía fomentar el desarrollo de las virtudes cívicas y que el buen ciudadano debía ser educado para la libertad, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. De ahí que, para él, no haya aristocracia sin educación. Solo una ciudadanía bien formada puede producir líderes verdaderamente aristocráticos. Esta visión pone el acento no solo en quien gobierna, sino en cómo se forma a los futuros gobernantes. Aquí, la educación no es simplemente la adquisición de conocimientos técnicos, sino el cultivo del carácter, la introspección, el sentido ético y la comprensión del bien común. Un verdadero aristócrata, desde esta perspectiva, no se contenta con acumular títulos o diplomas, busca encarnar una excelencia integral, donde la razón y el corazón trabajen al unísono. Aristóteles, siempre atento a las sutilezas de la vida política, no se limitó a idealizar sistemas, sino que también advirtió sobre sus riesgos inherentes. Sabía que todo régimen podía corromperse y que el paso del ideal a la desviación era, muchas veces, cuestión de tiempo y vigilancia. Por ello, en la política, propuso una clasificación de los sistemas de gobierno, emparejando cada forma justa con su versión degenerada. Así, a la monarquía, el gobierno justo de uno solo, le corresponde como desviación la tiranía, donde ese mismo individuo ya no gobierna para el bien común, sino para su interés personal. A la aristocracia, el gobierno de los mejores, le corresponde la oligarquía, el dominio de unos pocos, no por virtud sino por riqueza. Y finalmente, a la república o politeía, el gobierno de muchos en armonía, le corresponde la democracia degenerada, un sistema donde la mayoría, movida por pasiones, prejuicios o intereses materiales, actúa contra el orden y la justicia. Esta clasificación es profundamente vigente. ¿Acaso no vemos hoy formas modernas de tiranía, donde líderes autoritarios concentran el poder en nombre del pueblo? ¿No vemos oligarquías disfrazadas de democracias, donde quienes controlan el capital dictan las políticas públicas sin rendir cuentas? ¿Y cuántas democracias no caen en la demagogia, gobernadas por la emocionalidad de las masas, manipuladas por discursos vacíos y algoritmos digitales? Para Aristóteles, la estabilidad política no depende solo de instituciones formales, sino del equilibrio ético de los ciudadanos y sus líderes. Cuando la virtud desaparece de la vida pública, el sistema se degrada, cualquiera que sea su forma. Y en ese sentido, la aristocracia auténtica no solo es un ideal, sino también una advertencia: si los mejores no gobiernan, lo harán los más ambiciosos, los más ruidosos o los más ricos. La historia está llena de ejemplos que ilustran cómo la aristocracia puede perder su esencia. En la Atenas clásica, la democracia directa floreció tras el colapso de la tiranía de los Pisístratos, pero con el tiempo, también degeneró en demagogia y populismo, como lo denunció Tucídides en sus relatos sobre la guerra del Peloponeso. Los líderes más elocuentes, como Alcibíades, lograban convencer al pueblo no por su virtud, sino por su capacidad de manipulación retórica. Durante el auge de Roma, la República intentó equilibrar los poderes entre patricios y plebeyos. Pero la concentración de riquezas y el debilitamiento de las instituciones republicanas dieron paso a la oligarquía del Senado y, más tarde, al imperio. La aristocracia romana, inicialmente basada en el mérito militar y cívico, se transformó en una élite hereditaria y decadente, cuyo principal objetivo era conservar sus privilegios. Muchos siglos después, en la Francia del antiguo régimen, la nobleza se convirtió en un símbolo de exceso, insensibilidad y desconexión con la realidad del pueblo. Mientras la corte de Versalles se sumía en lujos, la mayoría de los campesinos apenas sobrevivía. Fue esa desigualdad estructural, combinada con la rigidez de la casta aristocrática, lo que terminó por desencadenar la Revolución Francesa. El pueblo, hastiado de ser gobernado por quienes no lo representaban, exigió un cambio radical, que acabó no solo con los privilegios de los nobles, sino con la idea misma de aristocracia durante más de un siglo. Estos ejemplos muestran cómo el concepto aristocrático, cuando se aleja de su raíz ética y meritocrática, se convierte en su opuesto. Deja de ser un motor de excelencia y se transforma en un freno al progreso, en una barrera entre la sociedad y su mejor versión.
En la actualidad, la palabra aristocracia suele evocar imágenes de un pasado lejano, castillos, escudos de armas, cenas fastuosas y salones dorados. Pero si rescatamos su sentido original, el gobierno de los mejores por sus virtudes, la pregunta es inevitable: ¿puede este ideal revivir en nuestras sociedades democráticas, tecnológicas y globalizadas? La respuesta no solo es afirmativa, sino urgente. Hoy, más que nunca, necesitamos una aristocracia ética, intelectual y cívica. No una clase cerrada ni una élite económica, sino una vanguardia moral compuesta por personas con capacidad de liderazgo, sabiduría práctica y compromiso con el bien común. Personas que hayan cultivado la virtud, que comprendan la complejidad del mundo y que actúen desde un profundo sentido de servicio. Esta nueva aristocracia no tiene títulos nobiliarios, pero puede formarse en universidades, en organizaciones sociales, en empresas éticas, en laboratorios científicos o en comunidades locales. Su sello distintivo no es el apellido, sino la responsabilidad. No es el poder acumulado, sino el poder entendido como deber. En este sentido, cada ámbito de la sociedad puede tener su propia aristocracia, una aristocracia del saber, donde los mejores científicos e intelectuales guíen las políticas públicas, una aristocracia educativa, donde los mejores maestros formen a las futuras generaciones. Una aristocracia política, donde los servidores públicos más íntegros gestionen con visión a largo plazo, incluso una aristocracia del espíritu, compuesta por quienes inspiran, elevan y sanan el alma colectiva. La clave está en cambiar la narrativa, dejar de asociar aristocracia con privilegio y comenzar a asociarla con excelencia al servicio del bien común. Porque el verdadero aristócrata, al estilo de Aristóteles, no aspira a gobernar por ambición, sino por responsabilidad. No busca privilegios, sino tareas. No desea dominar, sino servir con sabiduría. Si la verdadera aristocracia, la aristocracia según Aristóteles, no se hereda sino que se conquista. Surge entonces una cuestión clave: ¿cómo se forma un ser humano aristocrático? ¿Qué condiciones deben darse para que una persona desarrolle la virtud necesaria para guiar a otros sin caer en la corrupción, la vanidad o la ambición desmedida? Aristóteles sostenía que la virtud no es algo innato, sino el resultado de la práctica, de la educación y del hábito. Nadie nace siendo justo, prudente o sabio, uno se hace así a través de elecciones conscientes, repetidas y encarnadas. El carácter se forma como una escultura, golpe a golpe, decisión a decisión. En este contexto, la educación ocupa un lugar central. Pero no cualquier educación. No aquella que se limita a transmitir datos, a formar técnicos eficientes o a adiestrar para el mercado. Sino una educación que forme personas completas, con capacidad crítica, sensibilidad ética y sentido del bien común. Aristóteles decía que el fin de la educación debía ser la formación del hombre bueno, no simplemente del ciudadano útil. Esto implica incluir en la formación el estudio de la filosofía, la literatura, la historia, las artes y todo aquello que cultive el alma. También exige desarrollar la pronesis, la prudencia práctica, esa inteligencia que permite deliberar bien sobre los fines de la vida. En una sociedad verdaderamente aristocrática, no por cuna, sino por excelencia, las escuelas no serían simples fábricas de mano de obra, sino espacios de cultivo de la virtud. Los maestros no serían repetidores de programas, sino mentores que guían con el ejemplo. Y los estudiantes no se formarían solo para conseguir un empleo, sino para asumir su rol como ciudadanos activos, reflexivos y justos. Nadie está preparado para gobernar a otros si no ha aprendido antes a gobernarse a sí mismo. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Aristóteles y de toda la tradición clásica. El autogobierno, la capacidad de dominar los impulsos, de actuar según la razón y de resistir las tentaciones del poder, es la marca del verdadero líder. En este sentido, el camino hacia la aristocracia ética es profundamente personal. Implica trabajo interior, reflexión constante, desarrollo del carácter. No basta con estudiar libros o tener buenas intenciones, hay que encarnar la virtud, vivirla, integrarla en cada decisión. Y esto no es solo tarea de los futuros gobernantes. Es una responsabilidad colectiva. Porque si cada ciudadano se convierte en un pequeño aristócrata del alma, entonces el tejido de la sociedad cambia. La virtud se vuelve contagiosa. El ejemplo se propaga.
Y el poder deja de ser un juego de ambiciones para convertirse en una expresión del servicio. Otra herramienta fundamental para formar una sociedad aristocrática es la deliberación. Aristóteles entendía la política como un diálogo continuo sobre lo justo, lo bueno, lo conveniente. Una comunidad verdaderamente política no se define por la existencia de leyes o instituciones, sino por la capacidad de sus miembros para discutir, disentir y decidir juntos. En este sentido, necesitamos más que nunca recuperar los espacios de deliberación. Debates públicos informados, medios de comunicación responsables, foros ciudadanos donde se escuche la voz de los sabios, no solo la de los poderosos. Porque una sociedad sin deliberación es una sociedad vulnerable al ruido, a la manipulación, a la tiranía de las mayorías o a la tiranía del mercado. Una aristocracia ética, tal como la concebía Aristóteles, necesita ciudadanos formados, sí. Pero también necesita instituciones que canalicen esa virtud hacia el bien común. Y eso solo es posible si la palabra vuelve a ocupar su lugar central en la vida política. En la cultura contemporánea, tendemos a confundir autoridad con poder. Pero Aristóteles, al igual que muchos pensadores clásicos, hacía una clara distinción: el poder es la capacidad de imponer la voluntad, la autoridad, en cambio, es el reconocimiento libre que otros otorgan a quien consideran digno de guiar. La autoridad no se exige, se gana. No se impone, se reconoce. Es el resultado de una vida coherente, de decisiones sabias, de una visión clara. El líder aristocrático no necesita gritar, ni amenazar, ni manipular. Su sola presencia inspira confianza. Su palabra tiene peso porque su vida tiene sentido. Hoy más que nunca, necesitamos reconstruir la autoridad en este sentido profundo. En todos los niveles, en la política, en la familia, en la escuela, en las organizaciones. Porque solo cuando hay figuras con verdadera autoridad, la sociedad puede ordenarse sin recurrir a la fuerza, a la violencia o al miedo. En un mundo donde el ruido suele imponerse al silencio, donde la rapidez desplaza a la reflexión y donde la popularidad reemplaza a la sabiduría. El modelo aristocrático propuesto por Aristóteles se presenta no como una nostalgia utópica, sino como una herramienta urgente de transformación. Enfrentamos crisis múltiples, ecológica, moral, política, cultural, y todas ellas tienen un denominador común: la falta de virtud en quienes detentan el poder. El remedio, entonces, no puede ser otro que el rescate del ideal de excelencia personal y colectiva. La política moderna, especialmente en las democracias, se ha tornado un espectáculo de confrontación. Derechas e izquierdas, progresistas y conservadores, nacionalistas y globalistas, todos luchan por imponer su visión, muchas veces con más agresividad que argumentos. El resultado es una ciudadanía confundida, cansada, desencantada. La aristocracia, en su sentido profundo, propone otra forma de hacer política, desde el diálogo, la prudencia y la búsqueda de lo común. El aristócrata no busca ganar la discusión, sino encontrar la verdad. No manipula emociones, sino que educa. No se alimenta de la polarización, sino que la disuelve con sabiduría. Este modelo no rechaza el conflicto, que es inherente a la vida política, pero lo encausa en formas constructivas. Recupera la deliberación como método, la virtud como criterio y la comunidad como horizonte. En tiempos de extremos, el justo medio aristotélico es una forma de resistencia ética. Uno de los mayores fracasos del liderazgo actual ha sido la incapacidad de responder con seriedad al desafío ecológico. Aunque la ciencia ha hablado con claridad, muchos dirigentes han preferido ignorarla, postergar decisiones o ceder ante los intereses económicos inmediatos. La aristocracia del futuro debe ser también ecológica. Un verdadero aristócrata del siglo XXI no puede ser ajeno al sufrimiento del planeta ni al clamor de las generaciones futuras. Debe actuar con responsabilidad intergeneracional, entendiendo que el bien común no se agota en el presente, ni se limita al bienestar humano, sino que incluye la salud de los ecosistemas, el equilibrio de la biosfera y la preservación de la vida en todas sus formas. La virtud de la prudencia, central en la ética aristotélica, implica pensar a largo plazo, anticiparse al daño, actuar con moderación. En este sentido, el aristócrata moderno será también un guardián del mundo natural, un defensor del equilibrio y un promotor de una economía regenerativa. Vivimos en una época paradójica,
Nunca hubo tanta información disponible y, sin embargo, pocas veces estuvimos tan desorientados. La velocidad de los cambios, la superficialidad de los discursos y el dominio del entretenimiento han creado una cultura saturada de estímulos, pero carente de sentido. Frente a esto, la figura del aristócrata vuelve a cobrar relevancia como referente ético, intelectual y espiritual. En un mundo que premia lo efímero, el aristócrata cultiva la profundidad. En una sociedad que idolatra lo externo, él cuida su interior. En una cultura que glorifica la novedad, él recuerda lo permanente. Y no se trata de oponerse al mundo moderno desde una nostalgia reaccionaria. Se trata de habitarlo con lucidez, seleccionando lo valioso, integrando lo nuevo con lo eterno, y proponiendo un camino de sabiduría en medio del ruido. Como dijera Marco Aurelio, otro gran aristócrata del espíritu, la verdadera nobleza consiste en ser superior a quien uno fue ayer. A lo largo de la historia, han existido figuras que encarnaron este ideal, aún sin llamarse aristócratas. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Václav Havel, Simone Weil, Martin Luther King, Hannah Arendt, todos ellos, en contextos distintos, ofrecieron una forma de liderazgo basada en la coherencia moral, la profundidad intelectual y el servicio desinteresado. En ellos no encontramos la arrogancia del título, sino la humildad del compromiso. No gobernaron con cetros ni coronas, sino con palabra, ejemplo y sacrificio. Su poder no provenía de estructuras formales, sino de una autoridad interior que supieron construir a lo largo de sus vidas. Estas figuras nos muestran que el ideal aristotélico no es un sueño irrealizable, sino una posibilidad concreta. Requiere esfuerzo, sí. Requiere formación, sí. Pero sobre todo requiere una decisión ética, la de no conformarse con lo fácil, lo cómodo o lo conveniente. La de aspirar a lo mejor.